Escuche este dato: porcentaje de asalariados con contrato temporal sobre el total de asalariados. En el sector público, 27,9%. En el sector privado, 23,2%. Datos del tercer trimestre. Los políticos son tan hipócritas que critican a las empresas por hacer algo, la contratación temporal, que ellos hacen en mayor medida. Los contratos temporales son la puerta de entrada al mercado de trabajo. Ojalá todos los parados encontraran un empleo temporal. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y en Facebook nos encuentras por Radio Intereconomía Asturias. Antes de empezar, quisiera hacer un agradecimiento público a una serie de personas que lamentablemente no conozco personalmente, y menos aún en estos tiempos de coronavirus, pero que son un apoyo leal, incondicional, continuo, desinteresado en redes sociales. Digamos, uno está acostumbrado cualquiera que esté en redes sociales, está acostumbrado a recibir insultos, a recibir... El otro día incluso hubo uno que me hizo gracia porque me decía que tenía las neuronas justas como para no hacérmelo encima. Pero más allá de ese tipo de gente que vaya a saber qué problemas tienen que los llevan a hacer esos comentarios, hay otra gente que, como digo, son un apoyo que realmente a veces resulta incluso hasta emocionante. Voy a ser injusto porque tendría que nombrar a muchos y voy a dejar a alguno de lado, lamentablemente, pero así ahora que me acuerdo, por ejemplo, Francisco de Borja en YouTube, Coba Tamargo en Facebook, Manuel León, Horacio Teperacio en Twitter, una cuenta que se llama Vengo del Mono también en Twitter, y por supuesto muchos amigos del Club de los Viernes, como por ejemplo Javier de Zaragoza y tantos otros. O sea, a todos ellos mis más profundas gracias, porque son un estímulo muy importante para seguir en esta batalla desigual en la que estamos metidos todos los que defendemos los valores del liberalismo. Las tres noticias económicas más importantes de esta semana te diría que son las siguientes. La primera fue la publicación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de octubre. Dentro de lo malo, los datos fueron, bueno, razonables. El ritmo de destrucción de empleos se siguió moderando, y si bien el mercado de trabajo, como te voy a contar luego, sigue con respiración asistida, los datos podrían haber sido peores. Las afiliaciones cayeron un 2,3% en comparación con octubre del año pasado. Es decir, que hay 440.000 personas cotizando menos que hace un año. Y al mismo tiempo hay 650.000 parados más que hace un año, que es el 20% más que hace un año. Esa es la primera noticia. La segunda noticia que merece ser comentada es el índice de producción industrial, en este caso correspondiente a septiembre, que también cabe decir que dentro de lo malo, bueno, a mí me sorprendió positivamente. En septiembre el índice de producción industrial tuvo una caída de 0,6% respecto al mismo mes del año pasado. Es la menor caída desde febrero. Incluso hubo incrementos en la producción de bienes de consumo duradero y de bienes de consumo no duradero, y también de bienes intermedios. Ahora, para que no me malinterpretes, así como te digo que podrían haber sido peores estos datos, te cuento que la media de producción industrial del tercer trimestre
es igual al tercer trimestre de 2016. Es decir, nos caímos 4 años. Pero si uno sigue mirando la serie de datos para atrás, se encuentra que la producción industrial del tercer trimestre de este año es incluso menor que la del tercer trimestre de 1997. Ahí también es verdad que hay cuestiones ya estructurales. En los países industrializados la tendencia es a que haya cada vez más dentro del PIB, la proporción de los servicios crezca y la que se lleva, digamos, la que va perdiendo terreno es la manufactura. O sea que no es solo una cuestión, digamos, de la crisis, sino también de cuestiones estructurales, pero de todas maneras no deja de ser impactante que la producción industrial de hoy, o sea, del tercer trimestre, sea menor que la de hace más de 20 años. Y la tercera noticia, que es la típica cosa que se dice pronto, pero que en realidad, cuando uno lo se para un momento a pensarlo, es algo que no nos hubiéramos imaginado nunca que podría pasar, es que el Banco Central Europeo ya tiene el 25% de la deuda pública española. De todos los títulos que emite el Tesoro Público, el 25% los tiene el Banco Central Europeo. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, qué suerte, porque eso quiere decir que nos vamos a financiar, que tenemos un comprador de nuestra deuda que, digamos, que es poco escrupuloso, va a seguir comprando todos los bonos que emitamos. Ese es el pensamiento, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Se puede poner contento. Pero para todos los demás, esta noticia es muy preocupante, porque el Banco Central Europeo tiene como misión controlar el nivel de precios, velar por la estabilidad de precios. Y tiene una serie de herramientas de política monetaria, pero como las han utilizado al extremo, me estoy refiriendo al tipo de interés que ya está en cero en el caso del tipo de referencia, han tenido que echar mano de otras medidas llamadas no convencionales, como la compra de títulos públicos en el mercado. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central Europeo tiene explícitamente prohibido financiar a los gobiernos, porque ese es el tipo de cosas que hacen los Kirchner en Argentina, que necesitan dinero, entonces se lo piden al Banco Central, o lo que hacen en Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que luego, a la larga, se produce inflación, pero más allá de la inflación, se distorsiona todo el funcionamiento de la economía, el mercado de crédito, los tipos de interés, la inversión, etc. Pero no solo el Banco Central Europeo, con estos niveles de compra de títulos públicos, ha traspasado, desde mi punto de vista, su mandato, es decir, el Banco Central Europeo no debe financiar a los gobiernos y lo está haciendo, sino que incluso es peor, porque fomenta la irresponsabilidad fiscal. Si al mando, en el caso de España, tuviéramos una persona responsable, por ejemplo, a Konrad Adenauer de presidente con un ministro de Economía como Ludwig Erhard, entonces uno pensaría, bueno, no hay ningún problema, esta gente sabe que esto del Banco Central Europeo es una cuestión circunstancial y va a ir poniendo las cuentas en orden tan pronto pueda. Pero la realidad es completamente opuesta a eso en España. No solo ven que se los puede financiar más barato, entonces aprovechan y gastan más, y el gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de presupuesto que incluye la mayor subida de gasto público de la historia. Tarde o temprano, este auxilio del Banco Central Europeo se va a terminar y nos vamos a encontrar con un problema gigantesco de deuda pública, y entonces van a volver a hablar de la Europa de los mercados, la Europa insolidaria, la Europa del Norte, pero no. Todos los problemas que vamos a tener con la deuda pública a partir del finales del año que viene, 2022, por ejemplo, y en adelante, porque va a ser un problema que va a durar muchos años, se debe en gran medida a la enorme irresponsabilidad fiscal, digamos, en el manejo de las cuentas públicas del gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.
Uno se pregunta a veces cómo es que Venezuela llegó a estar como está, porque Venezuela en su día era una de las democracias más avanzadas de Iberoamérica. Tenía una democracia consolidada, no había golpes de Estado como si había en Argentina o en Perú o en Bolivia. Tenía una economía sí, más desarrollada, más estable, no tuvo los procesos hiperinflacionarios que hubo en Argentina o en Brasil, o también en Bolivia y en Perú. Pero bueno, es verdad que había mucha corrupción y la gente ingenuamente confió en Hugo Chávez como la persona que iba a poder solucionar el problema de corrupción, dejando todo lo demás que funcionaba más o menos bien, igual, pero no. Fueron engañados y entonces se quedaron con la corrupción, pero además con la economía destrozada. ¿Y cómo se llega a esa situación? Dando pequeños pasos, porque Hugo Chávez no hizo todos los cambios de golpe de un día para el otro, de pequeños pasos. Y aquí, salvando las distancias, estamos viendo, en España nos estamos acostumbrando a que un día sí y otro día también, vamos dando pequeños pasos en la dirección de Caracas. Hace unos días fue el Congreso que aprobó un estado de alarma que limita o anula prácticamente el control parlamentario al gobierno, cosa que no es propia de una democracia consolidada, de una democracia avanzada. Hace pocos días se publicó en el boletín oficial una comisión que va a tener como misión la de combatir las noticias falsas en redes sociales. Y este es el típico modus operandi de los gobiernos totalitarios. Es decir, en nombre, mejor dicho, en nombre de los derechos fundamentales, de la libertad de información, de la información veraz, etc., intentan llevar adelante el mayor ataque a la libertad de prensa que se puede imaginar. ¿Quién es el gobierno, sea este o cualquier otro, para decir qué información puede considerarse falsa o no? Porque, bueno, más allá de que estamos frente al gobierno y el presidente más mentiroso que se recuerde, más allá de eso, que no ha presentado las pruebas ni siquiera para despejar las dudas respecto a su propia tesis doctoral, o sea, olvidando eso, hay muchas materias que son opinables. Y si un gobierno se arroga la capacidad de decir esto es falso, esto no es falso, estamos aceptando la censura previa. Entonces, es otro pequeño paso más. Que el gobierno se haya atrevido a publicar eso en el Boletín Oficial del Estado es una muestra de cuán deteriorada está la institucionalidad en España. Es algo inadmisible en ninguna democracia consolidada que el gobierno tenga la menor opinión sobre lo que se dice en redes sociales o en medios de comunicación. Pero también hoy teníamos otra noticia de que la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda, están preparando una normativa que habilite a los inspectores a entrar en los domicilios particulares sin previo aviso. Es decir, el gobierno pone impuestos, luego los sube a un nivel mucho más allá de lo razonable. Hay gente que intenta defenderse tratando de estirar la interpretación de la norma al máximo. Pero esa gente que se quiere defender va a poder ser agredida en su propio domicilio sin previo aviso. Pero, ¿estamos todos locos? Lo más triste es que hay gente, hoy lo he visto en redes sociales, que dice, bueno,
Esto no se refiere a los domicilios particulares, o sea, a las viviendas. Se refiere a los domicilios particulares de empresas. Y si son evasores no me parece mal. O sea, hay gente que avala este tipo de comportamiento. No puede ser. Es otro pequeño paso en la dirección de Caracas. ¿Cómo puede ser que un gobierno piense en entrar? Porque dicen, ellos la excusa que dan es, si avisamos a la empresa evasora, destruye pruebas. Pero ¿no será que si tú haces leyes tributarias más simples y cobras impuestos razonables, la gente prefiere pagarlos y dejarse de historias en lugar de tener que montar estructuras o ovaciones o lo que sea? No, porque ellos parten de la base de que cobrar muchos impuestos es más justo. Entonces, en nombre de esa justicia tributaria, cosa que es una cosa que ya el concepto de justicia tributaria es ridículo, pero dejémoslo, aceptémoslo para el comentario nada más, sobre esa base justifican cualquier atropello a la propiedad privada. Es que otra vez, es lo que te decía la semana pasada, atrás de esto está la idea de Marx de incursiones despóticas en el derecho de propiedad. Y entonces así se están cargando las bases de nuestro sistema de libertades. No es un tema tributario, no es un tema de evasión, es un tema de respeto del derecho de propiedad y las bases de nuestro sistema de libertades. Y esta gente, conscientemente o no, yo creo que en algunos casos conscientemente, se lo están cargando. Y es interesante, y voy a mirar una cosa que me mandó mi amigo Ricardo, cuando uno dice, bueno, cobran impuestos, te dicen que es por justicia tributaria que los tienen que aumentar, y hay gente que dice, bueno, puede ser. Y resulta que mi amigo Ricardo me manda del Boletín Oficial del Estado del 4 de noviembre un anexo con las entidades beneficiarias de subvenciones. Es decir, en medio del destrozo de los ingresos públicos, en medio de que hay comerciantes quebrando, autónomos quebrando, etc., hay, por ejemplo, subvenciones a, no sé, Asociación Proyecto Hombre, 476.000 euros, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, 375.000 euros, Unión de Asociaciones Familiares, 355.000 euros, Plataforma del Voluntariado de España, 345.000 euros, Fundación Apoyo a la Integración Sociolaboral, 334.000 euros, Colectivo de Acción Solidaria, 331.000 euros, Fundación Universidad Carlos III, 265.000 euros, Fundación Diagrama, 255.000 euros, Fundación Padre Garralda, 224.000, bueno, puede estar hasta mañana leyendo, Fundación Atenea Grupo, 183.000, Fundación ANAR, 178.000, Comisión, a ver, por ejemplo, Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, 157.000, bueno, puedo estar, insisto, hasta pasado mañana leyéndote cosas. A ver, hay gente que dice, bueno, a mí me parece bien que el gobierno le dé dinero a la Cruz Roja Española o a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Claro, uno lee muchos títulos, muchos nombres de estas asociaciones y se le encoge el corazón, porque se imagina lo que hay ahí atrás, y entonces hay gente que con su mejor buena voluntad dice, a mí me parece bien que el gobierno apoye. Lo que pasa es que pensar que el gobierno apoye es solo la mitad de historia. La otra mitad que no te cuentan es que ese dinero que el gobierno distribuye según su criterio arbitrario es el dinero que sale de los impuestos de la gente que trabaja en el sector privado. Entonces, es peor en realidad la cosa. Si el gobierno reparte 100, es porque de impuestos tuvo que cobrar 110 o 120, porque hay que
pagar también toda la maquinaria burocrática para gestionar, asignar, controlar esas subvenciones. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece mal? A mí me parece mal que el gobierno quite un dinero para asignarlo de una manera arbitraria. ¿Y qué es lo que creo que tendría que ocurrir? Lo que creo que tendría que ocurrir es que el dinero elimine todas las subvenciones, que baje los impuestos y que deje que la gente haga sus aportaciones voluntariamente a cada una de estas asociaciones. Y si hay alguna asociación que no recibe apoyos suficientes, pues será porque la gente no considera que sus fines merecen ser apoyados. Entonces, el esquema, lo que quiero subrayar es que el esquema en el que vivimos, en el que el político nos quita dinero y luego se cuelga medallas con dinero ajeno, es únicamente algo que conduce al amiguismo, al enchufismo, al despilfarro, a la injusticia, y que además desalienta la cooperación voluntaria entre la gente, porque la gente dice, con todos los impuestos que pago, encima voy a tener que pagar mi cuota a la Cruz Roja, encima voy a tener que pagar mi cuota a la Asociación Galván, encima voy a tener que pagar mi cuota a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Si la gente viera sus salarios incrementados porque los impuestos se reducen, entonces sí la gente podría apoyar, y la gente tiene un sentido solidario y lo haría. Lo que pasa es que de manera inopinada está apoyando a fundaciones de las cuales no ha oído hablar en su vida. Entonces, Fundación Triángulo, a lo mejor hacen un trabajo extraordinario, yo no lo sé. La Fundación Nantic Lum, Asociación Invía, Asociación Oruelo, Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad. Entonces, a lo mejor hacen un buen trabajo, no lo sé, pero con nuestros impuestos estamos apoyando proyectos de los cuales no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que hacen. Y eso no me parece justo, menos en estas circunstancias. Te voy a comentar el tema de la afiliación y paro registrado de octubre con un poquito más de detalle. ¿Cómo lo resumo? Íbamos perdiendo 6-0 y ahora vamos perdiendo 6-1. Entonces no es algo que se deba festejar. Cuando un equipo va perdiendo 6-0 y mete un gol, si tú has visto, el jugador que mete el gol no sale gritando. Simplemente coge la pelota y se apura para ir al medio del campo para sacar y a ver si puede meter otro. Te quiero decir con esto que los datos de afiliación y paro de octubre fueron algo mejores de los esperados y continúan una leve tendencia de mejoría. Por eso es que te decía que perdíamos 6-0 y perdemos 6-1. ¿Estamos mejor? Sí. ¿Estamos bien? No. Porque hay 440.000 personas menos trabajando que hace un año, que es un descenso del 2,3%, pero hay sectores donde la pérdida es mayor. Entre los asalariados cayó un 2,7% de la afiliación, en el sector servicios 2,5%, entre los inmigrantes un 3,5%. La firma de contratos para contratar personal, cayó un 30% respecto a hace un año. Es el dato más bajo para octubre desde 2012. Y es similar al de 2003. Eso solo te da una idea del deterioro del mercado de trabajo. Cayeron los contratos indefinidos, los contratos temporales, de jornada completa, cayeron todo tipo de contratos. Los parados registrados suman 3,8 millones, es un 20% más que hace un año. Pero ojo, entre los jóvenes, es decir, los menores de 25 años, el paro subió un 36%, y entre los inmigrantes subió un 40%, o sea, el doble que
la subida general del paro. El triunfalismo con el que presentaron los datos provisionales del PIB del tercer trimestre y toda la batería de aumentos de impuestos que anunciaron, me hace pensar que el gobierno considera que la recuperación de la economía es cosa hecha. La verdad es que ni ellos explican por qué lo consideran así y yo tampoco veo ninguna razón que apoye esta expectativa. El mercado de trabajo está con respiración asistida, porque no nos olvidemos que hay casi 600.000 personas en ERTE y hasta ahora venía cayendo este colectivo, pero en estos días está otra vez aumentando por todos los cierres de comercios y de bares y de restaurantes a los que están obligando los distintos gobiernos. Es decir, más del 3% de la gente afiliada está en ERTE. Pero además de eso que es un problemón, no hay que olvidar que los problemas del mercado de trabajo ya venían de antes de la pandemia, como consecuencia de, como ya sabemos, los errores de política económica de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el empleo agrario ha caído en 16 de los últimos 17 meses. Entonces, cuando ya lleva más de un año cayendo, quiere decir que hay caídas respecto de meses en los que ya había caídas. Por ejemplo, en los últimos 12 meses a octubre se perdieron 10.500 empleos. Pero resulta que en octubre del año pasado se habían perdido 20.000 en el sector agrario. Y por eso ahora el sector agrario emplea a menos gente que hace 20 años. Otro caso es el de los contratos indefinidos. Ha caído en 19 de los últimos 21 meses, o sea, lleva más de un año y medio cayendo. La tendencia declinante de la firma de contratos indefinidos empezó en febrero del 2019. Y para darte un ejemplo más, el paro entre inmigrantes lleva 13 meses seguidos creciendo, 13 meses seguidos, y los últimos 5 meses ha subido a un ritmo de más del 40%. El problema que tenemos es que las medidas económicas que está tomando el gobierno llevan implícitos varios errores conceptuales que vamos a pagar. Por ejemplo, el gobierno cree que la economía puede crecer sobre la base del aumento del gasto público, y eso es incorrecto. El gobierno cree que puede aumentar los impuestos sin dañar la confianza ni la inversión, cosa que es incorrecto. El gobierno cree que se puede seguir regulando la actividad de las empresas sin golpear la productividad, cosa que es incorrecto. El gobierno cree que el aumento de la deuda pública no es preocupante y que el mercado va a financiar voluntariamente cualquier nivel de déficit fiscal, cosa que es incorrecto. Por cierto, este es un ejemplo de que es muy difícil decir qué es la verdad. El gobierno cree que es verdad una cosa que yo digo que es mentira. ¿Y quién tiene razón? ¿La Comisión por la Verdad que acaba de establecer el gobierno? ¿Qué es lo que quiere controlar el gobierno? ¿La verdad o simplemente las críticas que se le puedan hacer? La verdad es que todos esos errores, hay más, pero por simplificar, van todos contra la recuperación de la actividad y el empleo. Por eso, lo que cabe esperar es que la actividad rebote en el corto plazo por la dosis masiva de gasto público, pero luego van a aparecer una serie de complicaciones derivadas de todos los errores que te mencioné, errores conceptuales que te mencioné. Si encima añadimos que están generalizando cierres de actividades, de gimnasios, de bares, de tiendas en prácticamente toda España, como consecuencia de la pandemia, pues peor es el panorama. Yo siempre digo lo siguiente: la economía es como un partido de fútbol que no termina nunca. Entonces podemos ir perdiendo 6-1, pero lo bueno es que siempre queda tiempo para remontar. Lo que pasa
es que lamentablemente la situación que vivimos es exactamente la inversa. Mientras el ala antisistema del gobierno sea el que siga marcando la agenda, todo ese tiempo, porque el partido no termina nunca, son la cantidad de goles que nos pueden meter, que es potencialmente ilimitada.